Buenas tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Damos gracias a Dios que nuevamente podemos estar reunidos para poder adorar su nombre, pero también aprender de la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios porque realmente en su gran misericordia, en su amor, en su favor, siempre tiene palabras para enseñarnos. Y yo creo que en este tiempo es muy importante poder el hecho de poder aprender la palabra de Dios, como lo venimos haciendo y como venimos estudiando y compartiendo a través de la enseñanza bíblica y de las predicaciones que venimos compartiendo. Le doy gracias a Dios por esto. Hace unos días terminamos una enseñanza, mejor dicho, el día martes, terminamos con la enseñanza de la serie de la doctrina de la salvación. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a comenzar una nueva enseñanza. Esta enseñanza que vamos a estar dando lleva por título la doctrina de Dios. Y esta parte o estas enseñanzas de la doctrina de Dios nos va a llevar unos cuantos martes. Así que prepárate, no dejes de estudiar la palabra de Dios, no dejes de preocuparte en el hecho de buscar el momento, no te olvides que esto está grabado, así que tranquilamente puedes entrar en el momento, en el horario que te quede más cómodo. Lo importante es que vos puedas hacer el estudio y puedas aprender a conocerlo a Dios a través de la escritura, que es lo que justamente estamos tratando de hacer. Cuando estudiamos la doctrina de la salvación, justamente apuntábamos a esto, ¿no? A tener verdaderamente la comprensión total de que somos salvos. Pero no solamente aprender y tener el conocimiento de la palabra de Dios, sino también nos da la posibilidad de poder ganar a otras personas para Cristo, porque realmente este es el mandato de Dios. El Señor nos dio un mandato a todos nosotros, no al pastor, al evangelista de la iglesia y demás. Le mandó a todos los cristianos, para que prediquemos la palabra de Dios y compartamos el Evangelio a los perdidos. Pero nunca podemos dar lo que no tenemos, por eso todavía hablamos justamente de esto, necesitamos prepararnos. Ahora, las enseñanzas que estamos dando son enseñanzas que son verdaderamente muy importantes en la vida del cristiano. Por eso yo quiero que podamos comenzar en el día de hoy, en este día martes, para poder comenzar con esta doctrina de Dios, pero aprender a conocer a Dios a través de la Escritura verdaderamente como se tiene que aprender. Las enseñanzas de los días martes, la doctrina de la salvación, perdón, de la doctrina de Dios, va a haber varios puntos, varios temas. Ejemplo, hoy vamos a comenzar con Dios, su ser y sus atributos. Dios y sus obras, vamos a hablar de la Trinidad, vamos a hablar de la paternidad de Dios, vamos a hablar del Hijo de Dios, vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a hablar del hombre en su naturaleza, vamos a ver el diseño histórico del hombre, como el Señor lo diseñó históricamente al hombre, el hombre en su estado caído, el hombre siendo redimido, la muerte, o sea, todos estos temas y muchos más, ¿no? La gracia, la Biblia, varios temas que vamos a estar tocando de la doctrina de Dios que nos darán el conocimiento y las bases para que nosotros podamos aprender grandemente la palabra de Dios. Es que es muy importante el hecho de poder aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante que tomes tu Biblia, tu lapicera, tu cuaderno y nos preparemos para estudiar la palabra de Dios. Y como te digo, nos va a llevar unos cuantos martes estos temas. Hay alrededor de 20 temas que vamos a estar tocando, tal vez sean un poco más, pero 20 temas seguro que vamos a estar tocando y que darán el conocimiento a nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar con el tema número 1, y el tema número 1 lleva por título Dios, su ser y sus atributos. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con este tema justamente. Ahora, el conocer a Dios es muy importante. El conocer nosotros, yo creo que el ser humano, y esto lo vamos viendo a través de la escritura y a través de lo que nosotros vayamos, digamos, estudiando durante toda esta serie que vamos a estar dando, yo creo que el ser humano continuamente habla de Dios, continuamente puede llenar su boca hablando de Dios, pero realmente con sus hechos lo niega, ¿no? Y yo creo que hay un cristianismo hoy que simplemente el Dios que se predica, o el Dios que se habla, o el Dios que ellos conocen, simplemente el Dios de los favores, el Dios de la bendición, el Dios de la sanidad, el Dios de la prosperidad sobre todas las cosas, de los bienes materiales, pero nunca el Dios que nos está preparando moradas en el reino de los cielos para que reinemos con él. Nunca hablan de la glorificación, siempre habla de la estadía en la tierra. Por eso tratan sobre todas las cosas de hacerte creer o ver solamente que la bendición de Dios está en las esferas terrenales, cuando nuestras
digamos, la bendición de Dios en las esferas espirituales, donde Dios pagó el precio para que podamos nosotros tener la posibilidad de poder entrar al reino de los cielos a través de su Hijo amado, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que nosotros podamos aprender a conocer a Dios. Este Dios que es un ser infinito, que se describe solamente con palabras que hablan acerca de lo infinito que es, su dominio, que es inescrutable, su sabiduría, que es insondable, sus riquezas inescrutables. Todo esto es el Señor, sus caminos, ¿no? Su grandeza que sobrepasa toda comparación. No podemos comprender a Dios, no podemos nosotros exclamar, o sea, no podemos conocerlo y solamente nos queda como exclamar, como dijo el salmista, ¿cómo hablamos de Dios? ¿Cómo explicamos nosotros al Dios viviente? ¿Por qué? Porque para muchos Dios no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la creación, no es el Dios de la salvación. El Dios de mucha gente, esto lo venimos viendo a través de las prédicas y demás, es el Dios que a ellos se han hecho en su propio corazón. Si bien no tienen por ahí una imagen, ¿no? Colgada en un madero o colgada en una cadenita acá, ¿verdad? Lo tienen en su corazón de otra manera, porque adoran otro tipo de dioses. Entonces, el Dios viviente, el que no podemos explicar cómo es, ese Dios que es poderoso, en el cual vamos a estudiar justamente a este Dios maravilloso y nos va a mostrar a través de la Escritura para comprender que no es solamente el hecho de lo material o el hecho de la bendición terrenal, sino que si bien es bueno ser sanado, porque Dios es un Dios sanador, y esto lo vamos a ir viendo, es un Dios que prospera, es un Dios que bendice y demás, sobre todas las cosas es un Dios que murió, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, que murió en ese Dios en la cruz del Calvario para darnos salvación y ponernos a nosotros una condición de hijos, en el cual no éramos nosotros hijos, porque éramos hechura de Dios, teníamos el soplo de Dios, de la vida, teníamos soplo de vida, pero no éramos hijos de Dios. Esto nos va a aclarar muchas veces cuando muchos creen que son hijos de Dios simplemente con decir que son hijos de Dios. Y verdaderamente un hijo de Dios es aquel que se arrepintió de su pecado, que reconoció que Jesús murió por esos pecados y que ahora es salvo, o sea, que cree verdaderamente en ese Dios maravilloso. Entonces, ese Dios que no se puede explicar, que como te decía, que se describe solamente como un Dios infinito, que su dominio es inmensurable, que su sabiduría es insondables, que su riqueza es inescrutable, que sus caminos son inescudriñables. No, este grande Dios soberano y todopoderoso no lo podemos explicar con palabras. Por eso el salmista en el Salmo 90, el verso 2 dice esta palabra: desde el siglo hasta los siglos, tú eres Dios. Eso lo tuvo que expresar de esta manera, porque cuando hablamos del Dios tan grande y tan poderoso, no hay palabras, no hay palabras. Por eso los testimonios que se cuentan de cosas realizadas no llegan a captar realmente el poderío y la gloria y la magnificencia de ese Dios todopoderoso al cual adoramos y cual nos dio la posibilidad a nosotros de poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Este Dios único y eterno se ha revelado al hombre y solo por medio de la revelación de este Dios infinito, el hombre finito puede entender el propósito del universo y de existencia, porque si no Dios no se revela a nuestra vida, nosotros no entenderíamos absolutamente nada. Por ejemplo, el incrédulo, o sea, el que no es cristiano, no conoce a Dios. Por tanto, se enorgullece en sus propias teorías. Vos cuando hablas con una persona, tienen sus propias teorías de las cosas. Por eso, por ejemplo, te encontrás con aquellos ¿no? que están sumergidos en su propia ignorancia, en el misticismo y supersticiones. Ese es su Dios. Porque están metidos, digamos, aquellos que, por ejemplo, hablan de que nosotros venimos y descendemos del mono. Estas son teorías de hombre, teorías que el hombre trata de poner cuando no tiene la forma, porque ni aún científicamente pueden si bien pueden comprobar la existencia de Dios, no pueden comprobar o no pueden entender, mejor dicho, a este Dios o de qué manera pudo haberse hecho el universo. Por eso inventan diferentes tipos de cosas, por eso van detrás del misticismo y de la superstición las personas. El Hijo de Dios es el único que puede entender al Dios viviente. O sea, nosotros como hijos de Dios somos los que podemos entender al Dios viviente y escucha bien, y sus obras maravillosas. Todo lo que hace por nosotros, solamente aquellos que son salvos lo pueden entender. Porque un milagro
una bendición de Dios. Todo el mundo piensa, por ejemplo, muchas veces que se lo gana por sus propios medios, cuando nosotros sabemos que como hijos de Dios todo lo recibimos de Él, porque es por medio de Él y para Él todas las cosas. Damos gloria a Dios, a este Dios infinito. Y hay muchas evidencias, ¿no?, que demuestran la existencia de un Dios supremo o de un ser supremo. La creación muestra claramente que hay un ser infinito que todo lo sabe, que todo lo puede. Es que es un ser sobrenatural, sobrehumano, sin principio y sin fin. Es un creador muy amoroso que no tiene limitaciones y que tiene las criaturas en las que Él creó. Él sostiene y alimenta y cuida a esas criaturas que el Dios creó. La existencia de la naturaleza de Dios, ¿no?, es un milagro que demuestra la existencia de un Dios milagroso, un Dios poderoso. Por eso solamente los hijos de Dios podemos entender los milagros de Dios. De hecho, estoy seguro que vos viste el milagro del Señor. Por eso, si hay algo que nosotros debemos entender, es que es el Dios que opera dentro de la gracia maravillosa, de la misericordia poderosa, para que todos nosotros, como hijos de Dios, recibamos ese milagro que viene de parte de Dios. Y cuando hablo de milagro, no solamente me refiero a la sanidad que podamos recibir o a una prosperidad que pueda venir milagrosamente de parte de Dios. Hablo del milagro de la salvación en nuestra vida cuando no merecíamos nada, porque ni vos ni yo merecíamos nada. No había nada bueno en nosotros que a Dios le pueda agradar. Sin embargo, Él pasa por alto el pecado y nos da la salvación del alma, dándonos la fe para poder creer y poder verlo a Él. Amén. Así que damos gracias a Dios. El hombre puede entender el origen de todo esto solo por medio de lo que ha dicho el creador de todas las cosas, el que tiene todo poder para hacerlo. A este ser lo llamamos nosotros Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Por eso yo quiero decirte y hablarte, ¿no?, de Dios, su ser y sus atributos, que este es el tema 1 que vamos a estar tocando, el tema número 1 que vamos a estar tocando en el día de hoy. En el Salmo 34:3, el salmista expresa estas palabras con respecto a Dios, ¿no? Y él dice: engrandecer a Jehová conmigo, exaltemos aún a su nombre. Habla algo muy, muy poderoso, porque el alma del adorador, o sea, para adorar a Dios, primeramente debemos conocer a ese Dios. No todos adoran a Dios. No todos adoran a Dios. Fíjate que aún en las alabanzas, estos son temas que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los estudios, pero aún en medio de las alabanzas que se escuchan o las canciones que supuestamente son cristianas y que se escuchan, en muchos no expresan la grandeza verdaderamente de Dios, sino digamos, hablan a un nivel racional, a un nivel natural, lo han bajado, han descendido a Dios de los cielos y los pusieron a un nivel humano. Por eso que parecen más humanistas las canciones, por eso parecen canciones de amor y no parecen alabanza de Dios, porque toda la alabanza, vos querés cantar una alabanza, amada, amado, querés cantar una alabanza, agarrá el libro de los Salmos, lee Salmos desde el 1 hasta el capítulo 150 de los Salmos y te vas a encontrar que son todas alabanzas que exaltan la grandeza de Dios y humillan al hombre. No exaltan al hombre y humillan a Dios, como muchas veces se hacen en este tiempo, sino que exaltan a este Dios supremo y humillan al hombre para que ese hombre, que es quebrantado por Dios, pueda entender que solamente hay un Dios todopoderoso y a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Por eso dice: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, decía el salmista. El alma adorador se llena de reverencia al encontrarse en la presencia de un ser infinito llamado Dios. El verdadero adorador de Dios se humilla delante de Dios porque se encuentra con la santidad, con la gloria, con el poder, con la magnificencia de ese Dios maravilloso. Él es altísimo, santo, poderoso, glorioso, incomparable, admirable en todas las obras grandiosas que Él hace. Él es perfecto en sabiduría y en amor, es infinito en poder. Ese es tu Dios y ese es mi Dios, en el cual en esta tarde Dios quiere hablarte. Por eso es importante la doctrina de Dios. Por eso es importante lo que yo vengo diciéndote, qué importante es poder aprender a conocer a Dios a través de las Escrituras. Y esto nos muestra a través de la Escritura cómo lo vieron aquellos que tuvieron la revelación, porque nosotros no tenemos revelación, nosotros tenemos luz de Dios para poder caminar. La Biblia se cerró en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. La revelación de la Biblia se cerró ahí. Todo lo demás que nosotros recibimos es luz de Dios para poder caminar en esta tierra en la cual es un mundo caído, un mundo oscuro,
que trata de seducirnos para llevarnos a su oscuridad. Entonces esa revelación de Dios que se muestra grandemente a nosotros como hijos de Dios, bendito sea el nombre de Jesucristo. El ser humano nunca comprende su grandeza, nunca comprenderá su grandeza. Sin embargo, Dios es tan amigable y tan cercano a nosotros que la persona más humilde puede tenerlo como compañero diario y el más íntimo. O sea, en otras palabras, Dios no hace acepción de personas. No es que ve a un rico y le da más favor y ve a un pobre y se aleja de él. No, el Dios todopoderoso es un Dios amigable. Un Dios que ve realmente el corazón de cada una de las personas. Una persona que tenga dinero y una persona muy pobre puede recibir de Dios, porque Dios es un Dios amigable, es un Dios todopoderoso. Por eso, al conocerlo íntimamente, cuando uno conoce íntimamente y tira por la tierra todos los dioses que ha tenido durante toda nuestra vida, pues nosotros no te olvides que venimos de una naturaleza caída y antes de llegar a Cristo teníamos la adoración a las imágenes, a los santos, a las personas, a las cosas, digamos, terrenales, eran los dioses nuestros, el amor al dinero, el amor a la droga, al alcohol, a la prostitución, el amor al sexo, el amor a la pornografía, el amor a tantas cosas. Esos eran dioses que estaban entronados en nuestro corazón, pero cuando Cristo vino y rompió con esa maldición del pecado, Él se entronó en nuestra vida, por lo tanto, es nuestro Dios. Entonces, ese Dios amigable, cuando se acerca a nosotros, al conocerlo íntimamente, le adoramos, le alabamos y reconocemos su derecho al decirnos, reconocemos ese derecho que Él tiene al decirnos estas palabras. En el Salmo 46, 10 dice así: está quieto y conocer que yo soy Dios. Te repito esto para que me entiendas la grandeza de este Dios maravilloso. Está quieto y conocer que yo soy Dios. Salmos 46, 10. Vemos ahora el conocimiento de Dios, ¿no? Nuestro primer conocimiento de Dios viene de la declaración que aparece en Génesis capítulo 1, verso 1. Cuando vos agarras la Biblia revela siempre a Dios. O sea, queremos conocer a Dios, debemos conocer la Escritura. Porque Dios no se revela, porque ¿sabes cuál es el tema en este tiempo? No es de ahora, pero yo digo este tiempo porque el tiempo que estamos viviendo, pero desde siempre, ¿no? Si uno lee la Biblia en los distintas cartas del apóstol Pablo y de Pedro, ¿no? Nos damos cuenta que había mucha gente que engañaba con doctrinas, con enseñanza, digamos, apócrifas. Entonces se ha entendido que la revelación de Dios o el conocer a Dios es simplemente el temblar, el temblequear, en hablar algunas lenguas que supuestamente son espirituales o son celestiales. Entonces todo ese tipo de cosas, cuando se cae la gente y todo, ¿no? Aúllan y gritan y saltan y qué sé yo, transpiran y mil cosas que hacen, piensan que eso es conocer a Dios. Y la verdad, el Señor se revela a través de la Escritura. Por eso en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya con ese versículo te abre un panorama impresionante de un Dios todopoderoso y un Dios glorioso que tiene toda autoridad. Esto se refiere, cuando leemos este versículo, se refiere al tiempo cuando creó todas las cosas. Pero quiero aclarar algo. Pero este no fue el principio de él, pues Dios es sin principio y sin fin. O sea, no es que cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ahí recién apareció Dios. Dios siempre existió. ¿Sí? Él creó la tierra y con todo, digamos, las cosas que hay en la tierra y la humanidad, incluida en esas cosas que hay en la tierra, cuando creó todo, Él ya estaba. Él ya estaba porque él es eterno, es poderoso, ¿sí? Él es infinito, por eso no tiene principio y ni fin, ¿sí? Dios es un ser real, tal como lo somos nosotros como hombres. No podemos afirmar esto, y nosotros podemos afirmar, perdón, esto, porque sabemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, y Dios tiene una personalidad así como tiene el hombre. Por eso que Dios es una persona. No es como una persona como nosotros estamos acostumbrados a ver la carne, pero es una persona que realmente tiene sentimientos y que se enoja, que hay ira de Dios, según la Biblia, que se entristece, ¿sí? Y que llora. Luego mirás cuando habla que Lázaro murió, Jesús fue a la tumba y dice que cuando vinieron y vieron todo, que vio todo ese panorama para poder que me puedas entender, Jesús lloró. Y Jesús es Dios. Jesús lloró.
Lloró realmente, lloró cuando miró el templo, que miró todo eso, miró la religiosidad, digamos, de los judíos y todos los que lo seguían a ellos, y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a todos los profetas. O sea, lloró por Jerusalén, el pueblo judío, por la tierra prometida, lloró. Por eso tiene sentimiento, por eso es una persona con sentimiento, y Dios se mostró con esa gracia. Es un ser real, tal como nosotros. Por eso nosotros podemos afirmar esto, porque nosotros fuimos creados a su imagen. Dios tiene una personalidad así como también la tiene el hombre. Dios se manifiesta a sus hijos de varias maneras, por ejemplo. Lo vemos a través de la Biblia, en la naturaleza de la obra de Dios, en los corazones de sus hijos, o sea, en este caso nosotros como hijos de Dios. Se revela de una manera maravillosa, la naturaleza se manifiesta en nuestra vida. En Jesucristo, el verbo hecho carne, el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ahí se manifiesta en nuestra vida. Además, existen pruebas de la existencia de Dios supremo en la naturaleza, en la conciencia de los hombres y en las leyendas, transmitidas de generación en generaciones desde las civilizaciones antiguas. Siendo así, nadie puede poner excusa de que no conoce a Dios. Nadie puede poner excusa que no conoce a Dios. Miren lo que dice Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 1, Romanos capítulo 1, en el verso 20, vamos a leer hasta el 32. Y fíjense, prestad atención a esto, capítulo 1 del libro de Romanos, del verso 20 al 32. Dice así: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Miren lo que, como dice este versículo, como habla, ¿no? Esto habla de la culpabilidad del hombre, ¿no? Lo que venía hablando en este caso el apóstol Pablo. Pero mire cómo habla y cómo muestra realmente la grandeza de Dios y cómo se manifestó a los hombres y cómo se vio a los hombres. Pues dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados y comienza a nombrar el pecado del corazón de la persona que niega, que no quiere saber nada con Dios. Miren esto, estando atestado, verso 29, estando atestado de toda inmundicia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que lo hacen, sino los que también se complacen con los que lo practican. Y en el verso, voy a leer el verso 1 del capítulo 2, y escuche bien esto, Romanos capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, eres inexcusable, hombre. Aquí se muestra esa gracia, ese poderío de Dios mostrando que el hombre es inexcusable. El hombre no tiene excusa. O sea, no va a ir una persona al infierno y diciéndole, Señor, yo no sabía que era malo. No, porque nosotros, si bien tenemos una naturaleza caída, hay una conciencia que Dios pone y por eso se sabe cuándo es malo o cuándo es bueno. Tenemos el raciocinio, Dios nos creó que razonamos nosotros.
Tenemos el razonamiento. Dios nos mostró y nos creó con ese razonamiento. Por eso es inexcusable el hombre que practica todo este tipo de cosas, porque de hecho no sabía, sí que sabía. Porque fíjate que el adúltero se esconde, no va a adulterar frente a su esposa porque la pierde, ¿sí? O no va a adulterar a la esposa delante del esposo porque lo pierde. No sé si te das cuenta, pero podemos hablar de esto y de muchas cosas. No, es imposible que el hombre a ver, se pueda querer excusar ante Dios diciéndole, Señor, vos me mandaste al infierno si yo no sabía esto, porque toda persona, todo ser humano, en todo lugar del mundo, a donde sea, del norte al sur, del oeste al este oeste, donde sea, siempre va a escuchar la palabra de Dios, siempre va a saber que hay un Dios todopoderoso y se va a ir al infierno porque no ha creído en el Hijo del Dios viviente. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, espero que esté claro lo que vengo hablando con respecto a este tema de su ser y sus atributos. Por eso, ahora vamos a tocar los nombres de Dios. Vamos a tocar, realmente es algo maravilloso poder conocer estos nombres de Dios. Miren esto, Dios se manifiesta en medio de varios nombres, o sea, por medio de varios nombres. Los dos nombres más comunes en la escritura hebrea son Elohim, que significa Dios, que está generalmente traducido como Dios, y Jehová. El nombre Elohim denota su posición como creador y expresa la idea de poder, de dominio y de autoridad suprema, este nombre Elohim. Y el nombre de Jehová significa el que es. El que es. Por eso cuando se manifestó a su pueblo, yo soy el que soy. Esto le quería mostrar. Dios nombró a su pueblo escogido y en su relación con ellos siguió revelándose el significado de sí mismo, se fue mostrando y se manifestó, por ejemplo, en Éxodo 15:26, se manifestó como el sanador. En Éxodo 15:26 se manifestó como sanador. Y Jehová Shalom se manifestó, o sea, el Dios de paz, en Jueces 6:24. Y él en verdad se manifestó como a todo el pueblo, ¿no? Como el que le hace falta al pueblo. En el Salmo 62, del verso 5 al verso 8. Vamos al Salmo 62, verso 5. Vamos al Salmo 62, verso 5 al 8. Vamos rapidito al Salmo 62. Gloria al nombre de Jesús. Mirá lo que dice esta palabra, porque es algo del 5 al 8. Dice así: alma mía, dice el Salmo 62:5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Se manifestó de una manera maravillosa y poderosa, mostrándole que era lo que hace falta a la humanidad. Dios nos hace falta y se manifestó en poder, con gloria, en todo lo que nosotros vemos en el universo, en todas las cosas creadas, se manifestó como el Dios que nos hace falta. ¿Viste cuando nosotros, por ejemplo, decimos, no sé, ay, qué persona feliz es esa? La verdad que persona feliz, tiene todo, tiene plata, porque nosotros siempre tenemos la manía de pensar que la felicidad viene porque una persona tenga dinero. El ser humano tiende a tener este pensamiento. Entonces, dice, esta persona tiene dinero, mirá, puede viajar, puede ir en avión, qué sé yo, tener 20 autos, y es feliz. La verdad que no le falta nada, sí, le falta lo más importante. Le falta la salvación de Dios, le falta a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados con una naturaleza de necesidad desesperante por Dios. Pues fíjate que aún en un momento de enojo, muchos dicen, no creo en Dios, no existe Dios. Pero en un momento de necesidad, cuando está con dolor, lo primero que dice, Dios, ayúdame. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, que lo que expresaba en este caso el
el salmista, en este caso David, expresaba este salmo de David, lo expresaba, ¿no? De esta manera, y él decía, alma mía, oh Dios, solamente en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Si esto lo hablaba. Decía, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio, esperar en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramad delante de vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. O sea, derramar delante de vuestro corazón, porque Él es tu refugio. Eso nos muestra, que se muestra, ¿no? Como el Dios que nos hace falta. ¿Te hace falta Dios? Mira qué maravilloso lo que nos enseña el Señor. Ahora, según los historiadores, cuando el nombre Jehová fue dado a los judíos, ellos se sintieron tan impresionados por la santidad que la usaba con muy poca frecuencia. Trataban de no hablar de Jehová porque la palabra le parecía demasiado imponente, demasiado poderosa, demasiado impronunciable para ellos, porque se sentían tan sucios y veían un Dios tan santo que era imposible que lo puedan nombrar. No se olvide que estaban en un tiempo muy diferente al nuestro, que tenemos el tiempo de la gracia. Nosotros vivimos en un tiempo de la gracia donde el Señor Jesucristo es nuestro abogado, nuestro representante ante Dios, porque si no, gracias a Él no hemos sido consumidos, porque Jesucristo es la misericordia. Eso es verdaderamente importante que nosotros debemos tener. Entonces, los historiadores muestran que, por ejemplo, que dicen que el nombre de Jehová fue entre los judíos, no era muy poco nombrado, porque era tan impresionante por su santidad, que lo usaban con muy poca frecuencia, y casi prácticamente fue como olvidado. Según los historiadores, dice que en un momento el nombre de Jehová parecía que no iba a acordar. Sin embargo, en la actualidad, los que temen a Dios siempre pronuncian cualquiera de sus nombres con reverencia y adoración. Tomar el nombre de Dios en vano es completamente, por ejemplo, terrible esto, ¿no? De tomar el Dios en vano. Ahora, yo quiero que me entienda, es completamente desconocido en los labios de un verdadero adorador y un verdadero hijo de Dios. O sea, un verdadero hijo de Dios no toma el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado su corazón y es su todo. Porque Dios se ha revelado con gloria, con poder y es su todo. ¿Es tu todo el Señor? Dios es tu todo. Eso es lo que quiero que me entiendas. A esto se refiere a este Dios todopoderoso y este Dios glorioso en el cual estamos aprendiendo en esta tarde a conocerlo de una manera tan hermosa, tan maravillosa, tan poderosa, que nos va a dar fe para seguir adelante y fuerza, porque conocemos al Dios de la Biblia. Estamos conociendo al verdadero Dios de la Biblia. En la Biblia encontramos otros nombres de Dios que expresan una acción o una característica de Dios. Veamos algunos de estos de ejemplos que Dios nos muestra a través de su palabra. Por ejemplo, en Éxodo 6:3 nos muestra como el Dios omnipotente. En Números 24:16 nos muestran como el Dios altísimo. En Deuteronomio 5:26 como el Dios viviente. Voy a ir más despacio porque si está copiando yo me entusiasmo, ¿me entiendes? No sé si me explico, pero yo me entusiasmo y por ahí no puedes copiar. Pero voy a ir un poquito más despacio, voy a volver esto. Dios omnipotente lo encontramos en Éxodo 6:3. El Dios altísimo lo encontramos en Número 24:16. Dios viviente lo encontramos en Deuteronomio 5:26. El Dios del cielo, esto lo habla Esdras 5:11. 5:11 de Esdras. En el libro de Job, en el capítulo 6, verso 10, lo conocemos como el Dios santo. En el Salmo 80, verso 7, lo encontramos como el Dios de los ejércitos. En Isaías 1:4, como el Santo de Israel. En Jeremías 9:15, Jehová de los ejércitos. En Mateo 6:15 lo encontramos como Rey de Reyes. En Romanos 9:29 lo encontramos como el Señor de los ejércitos. En Santiago 1:17 lo encontramos como Padre de las luces. Como Señor de señores lo encontramos en Apocalipsis 17:14. Y al estudiar los nombres de la deidad, vemos una descripción de su grandeza y de su santidad. Cada uno
de estos versículos expresan lo que tenían en el corazón, cómo lo veían, en otras palabras, aquellos que fueron hablando de Dios y expresado a través de la palabra de Dios, expresándonos o plasmando lo que ellos veían o que participaban o que estaban con el Señor y que tenían esa revelación de Dios y lo plasmaron en la Biblia para que vos y yo tengamos herramientas para que podamos nosotros de una manera, podamos, como somos tan finitos, como somos tan limitados, podamos conocer a este Dios maravilloso que se muestra y que se glorifica en nuestra vida, pero que se muestra a través de la palabra de Dios. Amén. Ahora, la existencia de Dios, vamos a ver la existencia de Dios, ¿no? Para las personas que quieren recibir la verdad y meditan en ella, la evidencia de la existencia de Dios son muchas. Y aquí vamos a presentar algunas. Por eso vamos a hablar de las evidencias de la existencia de Dios. Quiero que prestes atención a esto, porque también es algo que nos muestra realmente algo importantísimo, porque nosotros muchas veces somos muy cuestionados con respecto, ¿y cómo comprobar? ¿Y cómo sabes que hay Dios? ¿Y vos qué sabes? Siempre están, a todos los que no conocen a Dios o no, que no están en el camino de Dios, en el Evangelio de Dios, en el camino del verdadero del Señor, siempre tratan de, digamos, empañar o siempre tratan digamos, de poner, no sé, trabas, de tratar de confundirnos para que nosotros no podamos ver la grandeza o no podamos ver a ese Dios de la manera que Él se manifiesta en nuestra vida. Por eso es importante que lo podamos nosotros entender. Y el primer punto que vamos a ver de la existencia de Dios, el primer punto es la naturaleza habla de un principio. Por ejemplo, nosotros podemos decir que la hoja de un árbol que brota la rama al tronco, el tronco la raíz y la raíz la semilla. Entonces, ¿de dónde procede la semilla? Si uno empieza a pensar, porque viste que hay un dicho que siempre tratan de confundir y todo, seguramente que te habrá pasado. ¿Viste cuando empiezan y te dicen, ¿qué fue creado primero, el huevo o la gallina? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces escuchaste esto? Aquellos que vienen a tratar de confundirte y dicen, ¿qué fue creado? ¿El huevo o la gallina? Bueno, en este caso lo que yo quiero decirte, por ejemplo, una hoja brota de la rama del tronco, el tronco de la raíz y la raíz de una semilla. Entonces, ¿de dónde procede la semilla? La misma, o sea, la semilla procede de otra planta. Y cuando buscamos el origen de la semilla al final, llegamos a la primera semilla y nos preguntamos, ¿de dónde viene la primera semilla? Siempre estamos con esa pregunta y ese interrogante. De la misma manera, cuando nos fijamos en los cielos estrellados, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, surge la pregunta, ¿quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo todo? Por eso, o sea, nosotros, la muestra, digamos, de la existencia de Dios, hay evidencia por donde mire. Por eso no hay nada que pueda confundirnos a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Nada nos puede confundir porque hay evidencia de esa gloria, de esa creación de Dios por donde la mire. ¿Quién lo hizo? ¿Quién originó la materia, la vida, las especies de los hombres? Indudablemente tuvo que haber un creador. Este creador es Dios. Este creador es Dios. Y Él es el principio y es el fin. Él no tiene principio ni fin, ni sin fin. Por eso es que Él es el principio y el fin. Por el aliento de su boca y por el poder infinito creó todas las cosas visibles e invisibles. Es más razonable creer esto que creer toda la existencia de la mera casualidad, de las cosas, de las casualidades que ellos dicen. Porque, por ejemplo, si volvemos al libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 20, el apóstol Pablo le expresa de esta manera, lo expresa de esta manera tan poderosa y tan terrible, ¿no? O sea, es más fácil creer que hay Dios que creer que explotó un átomo y que se formó todo y que después, digamos, el hombre, porque hay una teoría que el hombre desciende primero de un pez, el pez empezó a caminar en la tierra, después se convirtió en mono y el mono se convirtió en el ser humano. Es más fácil creer en Dios porque es tan evidente lo que Dios muestra que es más fácil creer esto que ver que un pez salió casi de un pescado. Salió del agua, se transformó en mono y el mono se transformó en hombre. Es más, o sea, tenemos más a la vista la creación de Dios que todas estas teorías ilógicas y locas que los hombres han puesto para negar a Dios, porque no soy otra cosa que negar a Dios. Por eso Romanos 1:20
El apóstol Pablo dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusa. O sea, a ver, vos podés excusar, no sé si hay un Dios cuando... Yo a veces pienso en esto, ¿no? Mirá el pensamiento que tengo. Porque vos imaginate lo poderoso que es cuando una mujer queda embarazada. De un acto de amor en un matrimonio entre un hombre y una mujer, repito, entre un hombre y una mujer casados, como Dios determina a través de su palabra, en una relación de amor se gesta un ser humano. Por eso cuando apenas se concibe digamos, el óvulo, es fecundado por el espermatozoide, ese es un embrión. Y ahí hay vida. Y ahí hay vida. Por eso el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos, ¿sí? Mi embrión vieron tus ojos. O sea, ya hay vida. Dios sabe que hay una persona ahí, una personita ahí. Y cuando hay un aborto, perdón que me salga un poquito del tema, pero en realidad no me salgo del tema, cuando hay un aborto se está matando a una persona. ¿Me vas comprendiendo? Ahora pienso en esto. Vos imaginate lo poderoso que es cuando nosotros que somos padres, yo soy payabuelo también de paso, ¿eh? Yo soy abuelo. Le digo payabuelo porque yo me hago el payaso con ellos, por eso te digo. Pero digo, es impresionante de ver, ¿no? De que nació de un ser humano, dio otro ser humano. La verdad que eso es algo que vos pensalo y analizalo, que es algo tremendo. Esto es mostrándolo el principio, no la naturaleza que habla del principio. Eso es lo que habla desde el principio de la creación, habla a gritos, a voces, a gritos, de que hay un Dios que creó todas las cosas. La naturaleza, en el segundo punto que vamos a ver, la naturaleza habla de creador todopoderoso y sabio. Habla de un creador todopoderoso y sabio, la naturaleza. Existen muchas preguntas acerca de la naturaleza que ningún ateo jamás ha podido contestar. ¿Sí? Ateo es aquel que niega a Dios, ¿no? Por ejemplo, hay una ley natural que hace que los cuerpos se dilaten por el calor y contraigan por el frío. Una excepción a esta ley se puede observar en el agua. Cuando el agua se congela, se dilata, de modo que el hielo que se forma en la superficie de las aguas, en lugar de sumergirse hacia el fondo, de esta forma ríos o lagos que no llegan, que no llegan a ser una masa sólida de hielo, que no podrá derretirse en un solo verano. O sea, es impresionante. Vos mirás los glaciares, todo eso, a eso, ¿no? ¿Cómo le explicás? ¿Cómo explicás eso? De que se congela el agua misma digamos, de los ríos, ¿sí? Se congela hasta las orillas de los mares y no se hunde ese hielo, sino que queda flotando de una manera tremenda. Esto es algo que es imposible. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién diseñó esta excepción? ¿Solo será capricho de la naturaleza? ¿Cómo puede explicarse por qué la tierra abundan las provisiones para los hombres y los animales? ¿Cómo abundan para que el animal no le falte la comida y para que a nosotros tampoco nos falte como seres humanos? Porque Dios sostiene toda su creación, ¿verdad? ¿Quién no ha podido explicar alguna vez el origen de los órganos tan delicados como el cerebro? ¿Cómo nos creó Dios con el cerebro tan... de la forma, ¿no? De cómo fue creado para tener la inteligencia, para poder no sé, crear cosas. O sea, al hombre le fue dada la inteligencia para poder fabricar cosas, ¿no? Para poder inventar cosas que Dios estaban en el corazón de Dios y que la puso en el corazón del hombre para que el hombre lo ve en un auto, qué sé yo, en un cohete, en una bicicleta, en un lapicero, en una virome. Cómo Dios le dio la capacidad al hombre. Por eso que no hay excusa. La naturaleza habla del Creador Todopoderoso. Por ejemplo, podemos hablar de los sentidos de la vista, del oído, del olfato y del gusto. Y de sus propias localizaciones en el cuerpo y la manera que se relacionan uno con otro. Cómo nosotros no se puede llegar digamos, a comprender, pero con todo esto podemos ver, podríamos decir, esa grandeza y esa gloria de este Dios supremo y todopoderoso. Esto no pudiese explicarse, al menos que reconozcamos la existencia del diseñador que es omnipotente, que es
omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Solamente cuando uno conoce a Dios se da cuenta que esa grandeza de Dios, por eso no hay nadie que pueda explicar esto. Sin embargo, la naturaleza habla del Creador. Y hay muchas otras preguntas que incluso los hombres más educados y sabios no pueden contestar razonablemente sin suponer la existencia de un ser supremo. Todo apunta de que siempre hay un ser supremo llamado Dios. Llamado Dios. El tercer punto es la creencia de un ser supremo universal. Y esto es lo que yo quería referirme cuando, como Dios nos dio, nacimos con el diseño en nuestro corazón, en nuestra vida, nacimos con el diseño de que hay algún ser supremo sobre nosotros. Aún los propios ateos reconocen que hay ahí por encima de ellos, aquellos que niegan a Dios o a la existencia de Dios, ahí por encima de ellos hay un ser supremo. A cualquier parte de este mundo donde vaya un misionero, aún en las tierras más lejanas y paganas, se encontrará con las personas que reconocen la existencia de un ser supremo. ¿Cómo son los ídolos si no falsificaciones del Dios vivo? ¿No? O sea, se conoce que ellos tienen un ser supremo que son la falsificación del Dios vivo. Los mahometanos, los indostanos, los budistas y muchos otros que adoran en varias formas, son todos adoradores de algún ser que consideran sobrehumano, ¿sí? Sobrehumano. Para todos es conocido que aún los ateos, tiempo de conflicto y peligro, invocan el nombre de Dios, aunque aquel hombre que introdujo este argumento diciendo, doy gracias a Dios, o sea, ¿no? El ateo dice, doy gracias a Dios que soy ateo. Doy como este ejemplo, ¿no? Doy gracias a Dios que soy ateo. Le están agradeciendo al Dios que supuestamente ellos, ¿qué? No creen. Esto es algo realmente terrible. Por eso, si uno vuelve a Romanos, ¿no? En el libro de Romanos, en el capítulo 1:20, dice, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Gloria al nombre de Jesús. Por eso, volviendo a Romanos 1:20, nos habla de esto. Y vemos que la causa de esto radica en que Dios ha fijado la verdad de su existencia en las mentes y en las conciencias de todo ser humano. Él lo ha puesto en la mente y en la conciencia de todo ser humano. Existe algo más, de lo más profundo en nuestro corazón, en lo cual Dios apela y muchas veces logra alcanzar en nosotros. Por ello que Dios toca el corazón del limpio para convencerlo de su condición y salvarlo. O sea, van y busca el corazón de ese impío. Dios busca ese corazón de ese impío dándole su palabra, mostrándole su verdad para que se arrepienta y sea salvo. O sea, si uno no se reconoce el pecador, no tenemos nada que arrepentirnos, pero hay una conciencia. Por eso yo te decía que el adúltero cuando va a adulterar se esconde porque no puede adulterar al frente de su cónyuge porque lo pierde o demás. No, siempre se hace todo, el pecado se hace todo en oscuridad y a escondida, pero no es que se ignora, se sabe que se está haciendo. Otro hecho que podemos decir irrefutable es que Dios es el autor de la Biblia. El autor de la Biblia es un ser supremo, es un ser sobrehumano, podríamos decir. Por eso, en el capítulo de 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a Timoteo. Miren lo que dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice así, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin, el verso 17, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos preparados para toda obra mala. Vos fíjate que no tenés que enseñarle a un chico a hacer lo malo ya está en nosotros. Sí, tenés que enseñar a hacer lo bueno. Por eso que la palabra de Dios nos instruye, ¿para qué? Para hacer lo bueno. Por eso se muestra verdaderamente que hay un Dios, que hay un verdadero
Dios Todopoderoso. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, ¿sí?, de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando habla hombre, está refiriendo a la raza humana, hombre y mujer, ¿sí? De Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre de Jesucristo. Y el quinto punto y último de esta existencia, de que venimos hablando de la existencia, las evidencias de la existencia de Dios, en el quinto punto es la experiencia personal del pueblo de Dios. Hay algo tremendo, porque hay una experiencia que vos y yo tenemos con Dios, y eso es imposible que lo podamos negar. La experiencia con Él incluye cosas tales como el disfrute pleno de la vida limpia de pecado. ¿Viste? Cuando vos estabas en pecado y te tenías que esconder y todo hacía oscura, pero cuando conocimos la verdad nos hizo libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cuando conocimos el camino de Dios, el Evangelio, la buena noticia del Señor, Dios rompió con la maldición del pecado, somos libres, ¿sí? Y entonces disfrutamos a pleno la vida limpia de pecado. Las transformaciones en la personalidad, o sea, la persona es cambiada, su vida es cambiada, totalmente, que su vida es transformada, la personalidad, o sea, la persona es transformada por Dios de una manera tremenda. Podemos contar testimonios de adictos a la droga, de adictos al alcohol, de adictos al adulterio y de todos los pecados libres, personas que cuentan testimonios tremendos. Yo escucho, a veces es importante el hecho de poder contar testimonio dentro de la iglesia. Por eso cuando abramos la puerta de la iglesia, que vayamos, vamos a contar testimonio de la grandeza de Dios. Contemos testimonio, porque Él habla de las transformaciones. ¿Qué éramos nosotros? Éramos viles pecadores, pero Cristo nos libró. Por eso gozamos de una vida limpia de pecado. El gozo del Señor en el alma y las oraciones contestadas de parte de Dios. El Hijo de Dios ha experimentado estas cosas. Puede citar acontecimientos de su propia vida y decir positivamente: yo estoy convencido de que Dios existe. Podemos decir esto: nosotros estamos convencidos de que Dios existe. Usted no tiene que desanimarse si no conoce todos los elementos y evidencias que demuestran la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela a su corazón, mi hermano y mi hermana, se te revela en el corazón y te muestra verdaderamente que hay una evidencia de salvación en tu corazón, porque las cosas viejas que vos hacías pasaron, son todas hechas nuevas. ¿Podés levantar tu mano y decirle gloria a Dios? Por eso que hay la experiencia personal que tiene el pueblo de Dios. Este ser maravilloso, cuya influencia se ve en todas partes y en todos los aspectos de sus obras, llega a ser el más precioso para nosotros cuando estudiamos sus atributos en la palabra de Dios. Cuando estudiemos los atributos de la palabra de Dios, o sea, los atributos, de ese Dios todopoderoso, a través de su palabra, vamos a ver la grandeza del Señor de una forma tremenda y poderosa. ¿Sí? Dios te bendiga. Continuamos el día martes y vamos a continuar con los atributos de Dios. Esto nos va a meter aún uno más profundo. ¿Sí? Estamos con este primer tema. Todavía queda bastante del primer tema, que es Dios, su ser y sus atributos. Pero continuamos el martes que viene con este primer tema poderoso y atrapante. La verdad que estos temas me atrapan el corazón y me bendicen y realmente me dan esa felicidad de poder saber que te estoy dando como pastor un buen alimento para que alimentes tu vida de lo verdadero, de lo santo y de lo puro, llamado Dios. Amén. El Señor te bendiga. Oramos y le agradecemos al Señor. Recuerda, el martes nuevamente continuamos con la doctrina de Dios, con el tema número 1, Dios, su ser y sus atributos. Oramos al Señor. Amado Padre, ¿qué decir, Señor? Que sino gracias. Gracias por todo, Señor, lo que nos ha enseñado. Gracias porque se nos ha quitado la venda de nuestros ojos y hoy te vemos a través de la Escritura. Y vemos tu grandeza, tu gloria, tu maravillosa presencia como Dios único y revelado a nuestras vidas a través de
de la Escritura. Podemos decir, como decía el salmista en el capítulo 90, verso 2, desde los siglos hasta los siglos tú eres Dios. Hoy podemos expresar este corazón delante de ti, Señor, porque hoy nos damos cuenta cuán grande eres, Señor. Cuán grande es tu amor por nuestras vidas y cuán grande y tan poderoso, Señor, eres. Tú eres el creador de todas las cosas y te has manifestado en nosotros desde siempre. Hemos visto tu grandeza y tu gloria, porque Dios, nadie pudo, es inexcusable, somos inexcusables, porque verdaderamente hemos visto tu grandeza y tu gloria. Mas ahora, Señor, que podemos conocerte aún más a través de la Escritura, te agradecemos porque podemos ver con claridad o con más claridad tu gloria. Gracias, Padre, por darnos esta gran oportunidad en el nombre de Jesucristo, por darnos esta gran oportunidad de poder conocer las Escrituras y poder aprender en estos días martes, Señor, lo que es verdaderamente la doctrina que hay en tu corazón, la doctrina de Dios, la doctrina, la enseñanza verdadera del Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Te adoramos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias damos a Dios, mis amados. Gracias damos a Dios y vamos a continuar. Yo quiero que recuerdes, trata de leer, de escuchar, ¿no?, esta enseñanza, pero también de meterte y leer los versículos que hemos dado, de empaparte en el conocimiento, de desear, de buscarlo en oración, en lectura, en estudiar la palabra de Dios, que esto recién comienza. Veremos una gracia maravillosa de Dios a través de la Escritura y nos dará un conocimiento más pleno y más glorioso de su gracia y de su presencia. Amén. Esforzate. Por eso el Señor no vuelve a repetir, como le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero hay un esfuerzo que tenemos que hacer, el esfuerzo de buscar a Dios a través de la Escritura, a través de una relación de intimidad con Él. Amén. Que Dios te bendiga. Mañana, a partir de las 19 horas, tenemos la prédica de la palabra de Dios. Te espero. Dios te bendiga.